Me llamo Celia Ruiz, soy la directora del Centro de Referencia Nacional de Transformación e Instalación de Madera y Corcho, también Centro Labora Formació de Paterna. La formación profesional que ofertamos en nuestro centro es una formación oficial, es gratuita, como toda la formación que se ofrece desde Labora, y en nuestro centro precisamente está orientada a ofrecer la formación profesional que necesita el sector de la madera. La oferta formativa tiene los niveles 1, 2 y 3, por tanto tenemos desde alumnos que no tienen ninguna certificación inicial para acceder al curso, pasando por los de nivel 2, por ejemplo, instalación de elementos de carpintería, en donde se exige tener la educación secundaria obligatoria, o proyectos de carpintería y mueble, por ejemplo, que es necesario un nivel 3, ya es necesario tener un bachiller. El éxito que tenemos en cuanto a inserción es que las empresas se ponen en contacto con nosotros, porque tenemos empresas que colaboran en la formación profesional dual, y las propias empresas nos piden profesionales. Y lo que estamos intentando es poder llegar a que jóvenes y no tan jóvenes, personas que piensen, por ejemplo, en cambiar de sector en el que trabajar, las personas que estén interesadas en realizar nuestros cursos, lo que tienen que hacer es o bien a través de Pool Labora o a través de la sección de nuestra página web, tienen que señalar me interesa y quedan preinscritos para después poder pasar una prueba de selección y acceder a nuestros cursos. Es muy sencillo. Como Centro de Referencia Nacional tenemos actividades anualmente, entre ellas los planes de perfeccionamiento técnico del profesorado. Este año, por ejemplo, tenemos un ciclo de videoconferencias formativas en donde profesores de formación profesional de toda España pueden inscribirse y reciben un certificado de asistencia. Tenemos otros proyectos como por ejemplo jornadas técnicas. Estamos trabajando en un observatorio de formación y empleo de la madera y el mueble. También hacemos estudios de detección de necesidades formativas. Tenemos un mapa sectorial para que cualquier persona interesada en el sector de la madera y el mueble pueda conocer en cualquier lugar de la geografía española dónde están las empresas, dónde están las asociaciones, dónde están los centros de formación profesional. Y otro de los objetivos que tenemos es participar en la difusión de que este sector industrial llegue a la ciudadanía y cada vez haya más alumnos que quieran dedicarse a formarse en formación profesional de madera y mueble. Así que si estás interesado en realizar cursos de formación profesional con nosotros, creo que es una opción buena, porque estarías trabajando posteriormente en un sector que necesita realmente personas como tú, preparadas, con interés en un material muy ecológico, con muchas propiedades como es la madera, y tendrás también la oportunidad de poder recibir un módulo adicional de orientación laboral. Nuestras compañeras en el centro podrán trabajar en sesiones individuales y grupales para que cuando finalices el curso estés realmente preparado para empezar a trabajar.